Buenas tardes, mi nombre es Yulisa Alexandra Escobedo Marroquín, soy de la G19 y hoy voy a hablar sobre los 4 ratios financieros, que es rentabilidad, liquidez, endeudamiento y cobertura. Voy a empezar hablando sobre los ratios de rentabilidad, el ratio de capital propio. El ratio de capital propio es más conocido como ROE. Se encarga de medir la eficiencia de los activos haciendo una comparación entre el beneficio neto y los recursos propios. ¿Pero qué es el beneficio neto? El beneficio neto es el resultado obtenido de alguna compañía o empresa. El segundo es el ratio de rentabilidad de ventas. Este está ligado entre el ROI y el ROE. Es uno de los más usados en las empresas, ya que nos indica la rentabilidad que se obtienen en ellas en las ventas de sus productos, descontando lo que cuesta por producirlos. Otro de ellos es el ratio de rentabilidad general. Viene siendo el ROA. Nos indica la capacidad que tiene una empresa para generar beneficios desde una visión global. Ratio de rentabilidad del capital total. Esto nos ayuda a saber la rentabilidad que tiene el capital que han aportado los socios y la rentabilidad generada por la propia actividad que está teniendo la empresa, ya sea actualmente o en pasado. Voy a decir las fórmulas del ratio de capital propio. Es el beneficio neto entre patrimonio neto, por 100. ¿Pero qué es el patrimonio neto? El patrimonio neto son los recursos propios para financiar las actividades de la empresa. Y ratio de rentabilidad de ventas, ROE. Este es el resultado neto entre las ventas por 100 y nos va a dar el resultado. El ratio de rentabilidad general, ROA. El EBIT, resultado de exportación, entre activos totales medios por 100. ¿Pero qué es el EBIT? Es el flujo de operación en la empresa. El ratio de rentabilidad del capital total, este es el beneficio neto entre fondos propios más deuda financiera más minoritarios por 100. Esas son las fórmulas para calcular los ratios de rentabilidad. Los ratios de liquidez en la razón corriente nos indica qué proporciona las deudas a corto plazo, que si son cubiertas por el activo cuya inversión de dinero corresponde a las deudas. La fórmula para sacar la razón corriente es la liquidez general. Nos da un igual de activo corriente entre pasivo corriente y es igual a las veces de la razón corriente. La prueba ácida es una de las que más practican en las empresas, ya que es una de las más importantes también. Se trata de un indicador más exigente, ya que descartan del total activo corriente las cuentas que no son realizables de manera fácil. Esta nos proporciona una medida más exigente de la capacidad a corto plazo que tiene una empresa. La fórmula es prueba ácida, es igual al activo corriente menos inventarios entre pasivo corriente, es igual a las veces de la prueba ácida que se está haciendo. En ratio de prueba defensiva. Este indicador nos indica la capacidad de la empresa para operar con sus activos más líquidos sin recurrir a flujos de venta. Este ratio permite medir la capacidad efectiva de la empresa en un corto plazo, es decir, más pronto. Prueba defensiva es igual a caja de bancos entre pasivo corriente y nos da el porcentaje de la prueba defensiva que nos dio. Ratios de liquidez de las cuentas por cobrar. Para empezar, las cuentas por cobrar son activos líquidos en la empresa en las que estas se pueden cobrar en un plazo prudente. Este índice nos indica el tiempo promedio en las que las cuentas por cobrar se convierten en efectivo. Su fórmula es periodo promedio de cobranza es igual a cuenta por cobrar por días en año, o sea, vienen siendo 365 días en caso de que sea un año, entre las ventas anuales a crédito es igual a los días. Las ventas anuales son las ventas que se están teniendo en un mes que las están dando a crédito y nos da el resultado de los días.
los ratios de endeudamiento. Ratio de endeudamiento. El ratio o índice de endeudamiento es un indicador en décimas o porcentaje en el que muestra cuánta deuda, o sea, vienen siendo los recursos ajenos a la empresa, usa la empresa para financiar sus activos, que serían sus propios recursos. La fórmula: ratio de endeudamiento es igual a pasivo total entre patrimonio neto. Ratio de endeudamiento a largo plazo: cuando la empresa asume una o más deudas cuyos son importantes, ya que son los totales que serán pagados en un periodo superior a un año. Entonces, es factible calcular el ratio de endeudamiento a largo plazo. Entonces, su fórmula es: endeudamiento a largo plazo es igual a pasivo corriente entre patrimonio neto, y eso es lo que nos va a dar a un largo plazo. Ratio de deuda. El ratio de deuda puede parecerse al ratio de endeudamiento, así que son diferentes. Son solo parecidos, pero en realidad no, son muy diferentes. El ratio de deuda es el cálculo que permite medir el nivel de deuda que tiene la empresa en relación con sus activos totales, es decir, que proporciona las actividades del negocio, si es financiada o no por las deudas. El ratio de deuda es igual a pasivo total entre el activo total, y nos va a dar el resultado. Ratio de apalanciamiento financiero. Este se calcula la relación que existe entre el capital propio y el capital que realmente se utilizó para la actividad específica. Su fórmula es: apalancamiento financiero es igual a total entre el patrimonio neto. Y por último son los ratios de cobertura, son 5. Ratio de cobertura del activo no corriente o inmovilizado. Este ratio nos permite evaluar la capacidad de cubrir con los recursos propios los activos no corrientes de la empresa. Su fórmula: cobertura del activo no corriente es igual los recursos propios entre el activo inmovilizado neto. Ratio de financiamiento del activo inmovilizado. Este indicador nos da información sobre la capacidad de cubrir con el capital permanente de la empresa. Por medio de este indicador podemos visualizar cómo está la empresa actualmente, ya sea en su partida más importante del activo no corriente. Su fórmula es financiamización del inmovilizado es igual a capital permanente entre activo inmovilizado. Ratio de cobertura de gastos financieros, abreviado es GF. Es un indicador que en esencia nos indica la capacidad que tiene la empresa para disminuir las utilidades sin afectar las obligaciones y gastos financieros. Su fórmula es cobertura de GF entre la utilidad antes de impuestos e intereses entre gastos financieros. Pero ¿qué es la utilidad antes de impuestos de intereses? Este es el resultado obtenido por una compañía después de restar los gastos después de restar los ingresos, de todos los gastos que se ha incurrido con el paso del tiempo, menos la excepción de impuestos de sociedades. El ratio de cobertura del servicio de deuda, el RSCD, consiste en evaluar la disponibilidad económica de una pyme, es decir, una mediana empresa, grande o mediana empresa, para hacer frente no solo a los intereses financieros, sino también a la devolución del capital. Su fórmula es RSCD es igual a EBITDA entre gastos financieros más deuda a corto plazo, que es la EBITDA, es el flujo de caja operativo en la empresa, es decir, con el dinero que se cuenta ya dentro de ella. Un ejemplo de esto sería: se registró ventas por 2,000 euros y tiene una deuda por 200,000 euros y gastos por intereses que se ascienden a 100 euros. Por otra parte, se registró unos gastos de personal por 500,000 euros, mientras se tiene unos gastos fijos de 40 euros. La depreciación se ubica en 350 euros y la amortización en 50,000 euros. Entonces,
para calcular esto es, lo primero que debemos hacer es calcular el EBITDA, beneficio antes de intereses e impuestos. Ok, el EBITDA es igual a ingresos menos gastos de exportación menos la amortización. Es decir, aquí es donde entran los 2.000 euros menos los 100.000 euros más los 500 menos los 50 es igual a 1.350 euros. Después de haber calculado esto, procedemos a calcular el EBITDA. EBITDA es igual a EBIT menos depreciación más la amortización. En el EBITDA es igual a 1.350 más 150 euros más los 50 es igual a 1.550 euros. Y ese es el resultado que nos da de el RSCD. El ratio de cobertura de gastos fijos. Este indicador nos da información sobre la capacidad que tiene tu empresa de cubrir los gastos fijos, con la utilidad generada durante el ejercicio económico que se hizo. Calcular este indicador es muy fácil, no es muy difícil como los anteriores, ya que aquí tenemos que calcular los gastos fijos, es decir, todos los gastos que ya se están haciendo que son fijos con la empresa, es igual la utilidad bruta entre los gastos fijos. Y pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.